Esta mañana estamos en Números, capítulos 11 y 12. Si tú tuvieras que hacer una lista de los peores pecados, ¿qué pondrías en la lista? Alguien quizás dice asesinato, otro dice suicidio, otro dice violación. Quizás alguien responde abuso de niños o traición a su familia o a su patria. Todo esto serían pecados terribles, pero para ser sincero, muchas veces hay un grupo de pecados que ni siquiera notamos. Hay un grupo de pecados que ni notamos. Muchas veces son pecados tan comunes y corrientes, entre comillas, que no nos parece que son serios. Decimos, estos son cosas normales, todos hacen esto. Pero la pregunta que debemos hacernos hoy día es, ¿qué dice Dios? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios opina? ¿Cómo lo ve Dios? Hoy vamos a ver uno de estos pecados aceptables. Uno de los pecados aceptables. Así que abren sus Biblias por favor a Números capítulo 11. Y vamos a leer solo unos cuantos versículos aquí. Y si Dios permite, vamos a estudiar Números 11 y 12 esta mañana. Nota lo que dice aquí, Números 11. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Que Dios bendiga su eterna y poderosa palabra a nuestros corazones. Vamos a orar y pedir su ayuda. Señor, te damos gracias por traernos aquí. Padre, es por tu misericordia, por tu gracia. Padre, cuando consideramos cuántas veces nosotros hemos pecado contra tu santo nombre, cuántas veces te hemos ofendido, quizás hoy día mismo, quizás esta misma semana, Padre, nos asusta realmente. Y también, en verdad, nos sorprende que tú podrías aún así perdonarnos. ¿Cómo podrías, Padre, seguir perdonándonos cuando hemos roto tu ley tantas veces? Pero, Padre, te damos gracias por el ejemplo aquí de los israelitas que caminaban en el desierto y que pecaron contra ti muchas veces. Y aún así mostraste amor, misericordia, perdón, gracia para con ellos. Ayúdanos, por favor, Padre, a entender esta gracia, a buscar tu gracia, consolarnos en tu gracia y también a evitar estos pecados aceptables que son nuestra tendencia muchas veces. En el nombre de Jesucristo. Amén. El título, si tienen ahí sus hojitas, es Murmuraciones mortales. Murmuraciones mortales. Y realmente es un pecado que nosotros hacemos tan a menudo que creo que muchas veces ni nos damos cuenta. Pensamos que murmurar o quejarse es algo que todos hacen. Es algo inocente, no hace daño a nadie. No estoy matando, no estoy robando. Entonces es algo que no importa. Pero Dios realmente lo ve como algo grande. El problema aquí es que consideramos la queja como un pecado menor. Lo consideramos como un pecado menor, de poca importancia, poca gravedad. Pero el punto es que Dios dará muerte a los murmuradores. Dios dará muerte a los murmuradores. Número 1, vamos a notar aquí en este capítulo, versículos 1 a 3, quejándose se quemó en Tabera. Quejándose se quemó en Tabera. Tú dices, ¿a qué te refieres? Bueno, aquí notamos que el pueblo se quejó, versículo 1, y lo hizo a oídos de Jehová. Hermanos, debemos recordar algo, que cuando nosotros quejamos, o hablamos bien, o cualquier otra cosa que salga por la boca, o aunque sea dentro de la cabeza, Dios siempre lo oye, ¿no es cierto?
Dios siempre lo oye. No hay ninguna palabra que salga de la boca, pero que Dios lo sabe. En Salmo 139 dice, Dios tú lo sabes aun cuando la palabra está lejos de mí. ¿Verdad? Antes que llegue la palabra a mi boca, Dios ya lo sabe. Entonces Dios oyó sus quejas y mire lo que dice. Dios lo oyó y dice, ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Dios se enojó y vemos aquí que letra B, Dios los castigó con fuego. Dios no dijo, bueno, la queja es común, la queja es corriente, todos se quejan, entonces no hay problema. Dios vio la queja como algo grave. Cuando nosotros pensamos en el fuego, quizás recordamos el infierno. ¿Por qué? Porque realmente el pecado que uno comete y sigue viviendo en el pecado, significa que esta persona está destinada al infierno. La Biblia dice, el que practica el pecado no ha conocido a Dios. Entonces Dios se enojó, los castigó con fuego. ¿Y qué hace el pueblo? Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés. El pueblo clamó a Moisés y Moisés, dice versículo 2, oró a Jehová. Moisés intercede aquí por el pueblo. Moisés se acerca y dice, Dios, por favor, no los mates. Quizás hubiera matado a todo el pueblo si no fuera por esta intercesión. Aquí vemos otro punto muy importante, que nosotros tenemos que interceder por otros. Hermanos, eso es difícil a veces cuando las personas hacen algo contra uno mismo, ¿verdad? Claro, si ellos están pecando contra otros, bueno, puedo orar por ellos. Pero si me pecan contra mí, si a mí me insultan, si a mí me golpean, es mucho más difícil orar por ellos. Pero hermanos, vemos una y otra vez a lo largo del Pentateuco que el pueblo pecaba contra Moisés mismo y Moisés termina intercediendo por ellos. Bueno, vemos aquí también que Moisés intercede por ellos y que Dios escuchó, porque versículo 2 dice que Dios dice, el fuego se extinguió. Hermanos, no creamos que esto fue simplemente porque no había que quemar, sino es, hermanos, exactamente porque Dios lo apagó. Dios trajo sus extintores celestiales y apagó este fuego, ¿verdad? Dios quemó los extremos del campamento. En este momento todos querían estar adelante, ¿no? Nadie quería estar atrás, ¿no? No era como el culto, todos quieren estar atrás en el culto. Entonces Dios dice que aquí extinguió el fuego y note lo que dice versículo 3. Llamó a aquel lugar Tabera. Y quizás tu Biblia tiene una nota como la mía que dice esto significa incendio. Entonces, quejándose, se quemó en Tabera. Dios literalmente mandó fuego a quemar las personas que más estaban quejándose. El fuego de Jehová se encendió en ellos. Hermanos, ¿cuál es la verdad? A ver, voy a presentar dos ideas y que díganme cuál es la verdad. Uno, Dios ama a todo el mundo. O dos, Dios está airado con los pecadores. ¿Cuál de ellos es? Algunos están diciendo, yo no voy a decir nada. No quiero opinar porque no estoy seguro. Bueno, hermanos, ¿sabe cuál es la verdad? Los dos. Porque la Biblia dice los dos. Tú dices, pero parece que se contradice. Parece, sí. Dios amó todo el mundo tanto que Él dio su Hijo. Pero a la vez, si tú miras Salmo capítulo 5, si quieres mirar ahorita, Salmo 5 y versículo 5. Esto no es el único lugar, pero es un lugar claro. Donde vemos Salmo 5, versículo 5. Dice, los insensatos, aquí es el salmista hablando a Dios. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. En otras palabras, muchos han escuchado, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. ¿Han escuchado esto?
Pero note lo que dice acá. Dios aborrece a todos. No dice a la iniquidad, dice a todos los que hacen iniquidad. Una persona que rehúsa creer en el Hijo de Dios tiene la ira de Dios sobre él. Juan 3:36. ¿No? El que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermanos, los dos son ciertos. Dios ama el mundo y aborrece a los que siguen en su pecado. No solo esto, pero notemos aquí también que ellos codiciando, número 2, codiciando murió el pueblo en Kibrot Atava. Ahora yo no hablo el hebreo, yo no sé mucho de estos términos, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero en nuestra Biblia en castellano parece como dice Kibrot Atava. ¿Qué es este lugar? Bueno, es un lugar interesante porque cada una de esas historias ocurre en otro lugar. Es decir, el pueblo estaba avanzando, pero en cada uno de esos lugares, aquí en Tabera y después en Kibrot Atava, y más luego vamos a ver otro lugar, cada uno ocurre una historia. ¿Qué es lo que tiene en común? Bueno, en cada una de esas historias, capítulo 11 tiene 2, capítulo 12 tiene 1, en cada una de estas historias el pueblo está quejándose, murmurando, deseando algo, codiciando. Y capítulo 11, versículos 4 al 35, notamos aquí que codiciando murió el pueblo en Kibrot Atava. ¿Por qué? Porque versículo 4, nota lo que dice. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Entonces, nota, hermanos, que aquí el pueblo se mezcló con extranjeros. Y eran muchos de estos, la gente extranjera que se mezcló, que empezó a tener un deseo fuerte. El pueblo tuvo un deseo fuerte. ¿Qué es lo que querían? Bueno, el versículo 4 dice que querían carne. ¿Quién nos diera a comer carne? Y hoy día hablamos un poco con mi propia familia en la casa. Y tuvimos que arrepentirnos. Porque a veces uno dice, quisiera otra cosa. Siempre come arroz, quiere carne. Siempre quiere frijol, quiere chancho. Siempre que come lenteja, quiere, qué sé yo, pescado, ¿verdad? Y nos quejamos. Y murmuramos. Y decimos, pero estoy cansado de esto. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, a veces imaginamos que otros están mejor. O que en otro lugar estaría mejor. O que lo teníamos mejor antes. Note lo que dice el versículo 5. El pueblo dice, no, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y a algunos ya les está dando hambre, ¿verdad? Están pensando en un buen patarasca, ¿verdad? Aquí dice pescado con todo su condimento, ¿no es cierto? Y algunos están ya antojando. Por favor, no babean en el culto. Y el pueblo aquí está antojando. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de la realidad pasada. Se ha olvidado que eran esclavos. Se ha olvidado de las dificultades. Se ha olvidado de todo su trabajo arduo. Ellos están imaginándose, ahí estábamos mejor, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Te gustaba el pescado en Egipto? Sí. Sí, a mí también. O es decir, empezaron a imaginar y a exagerar lo que era antes, diciendo estaban mejor antes. Y muchas veces, hermanos, hacemos lo mismo. Estaba mejor antes, ¿no? Y olvidamos quizás de las dificultades y a veces antojamos lo que teníamos antes. Y nos quejamos y murmuramos. Y tenemos como ellos un deseo vivo, un deseo fuerte. Y hermanos, cuando hacemos esto estamos pecando contra Dios.
Nota lo que dice aquí versículo 6. Ahora nuestra alma se seca. Ellos ya no están hablando de comida, están diciendo, esta comida me seca el alma. Qué exagerados, ¿verdad? Me seca el alma. Dice, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Wow, qué fuerte su acusación. Dicen, Dios, no vemos nada sino maná. Dice, ¿por qué? Porque cada mañana cuando ellos se levantaban, Dios había mandado en el amanecer maná. Tú dices, ¿qué es maná? Bueno, caía con el rocío del cielo y eran como semillitas. Y ellos lo recogían y lo molían y hacían cualquier cosa. A ver, ¿cuántos de ustedes han probado el tofu? Hay una comida tofu. ¿Saben qué cosa es? Es una comida que hace de una planta, pero que los vegetarianos a veces usan en lugar de la carne, ¿no? Hacen una hamburguesa de tofu, o hacen, no sé, fideos de tofu, diferentes cosas de tofu. Tofu en sí no tiene sabor, ¿ok? No tiene nada de sabor, es decir, toma el sabor de lo que esté ahí en el plato. Entonces, eso era más o menos maná, que no tiene mucho sabor. Incluso, ¿saben qué significa maná? ¿Se acuerdan? Maná significa, ¿qué es? O es decir, primera vez cuando ellos salieron, vieron todo esto en el suelo y alguien dijo, ¿qué es? Y otro dijo, ¿qué es? ¿Y qué es? Entonces quedó con ese nombre, ¿qué es? Y eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Y no sabían, pero Dios lo había mandado desde el cielo. Era la provisión de Dios. Y Dios había suplido exactamente lo que ellos necesitaban. Ahora, hermanos, no sabemos cuánto de proteína, cuánto de grasa, cuánto de carbohidratos. No, la Biblia no dice esto. Pero lo que, hermanos, sí estoy seguro es que Dios dio lo que ellos necesitaban a través de este alimento. Dices, ¿cómo sabes? Porque Dios los sostuvo por 40 años. Era suficiente, ¿te das cuenta? Hermanos, esto debemos relacionar con algo muy importante. Que aquí explica cómo era el maná, que era como semilla de culantro y su color como color de bedelio y todo esto. Pero hermanos, mucho más importante es recordar que Jesús dice que Él es el pan del cielo. Él es el maná del cielo. Dios proveyó para todo el pueblo lo necesario para cada día. Y Él los advirtió también, no vayan a recoger más de lo que pueden comer hoy porque se pudre. Y algunos en el principio no creyeron. Y recogían más, quizás pensando, mañana de repente no va a haber. ¿Y qué pasó en la mañana? Estaba malogrado ya. Dios había dicho la verdad. Ay. Entonces Cristo dice que Él es este maná del cielo. Él es la provisión perfecta, exacta, necesaria de Dios. Hermanos, yo creo que también es instructivo para nosotros recordar que Dios provía diariamente. Él nos decía, mira, te voy a dar una gran porción un día y después lo tienen para la semana. ¿Por qué te dices eso es importante? Porque, hermanos, yo creo que igual necesitamos a Dios diariamente. ¿Verdad? Necesitamos a Dios diariamente. Nadie puede decir, mira, yo he tenido mucho de Dios el domingo, entonces yo no necesito buscar a Dios durante la semana. No funciona así. Necesitamos buscar a Dios diariamente. Necesitamos alimentarnos espiritualmente a diario. Entonces, hermanos, aquí notamos cómo era este maná. Y aquí explica qué hacían y todo esto, versículos 7, 8 y 9. Pero ellos estaban quejándose de este maná, ¿verdad? El pueblo estaba insatisfecho. Y mira lo que dice versículo 10. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Imagínate, millones de personas. 600,000 hombres de guerra y todos están con sus hijos, con su esposa,
en las puertas de sus casas diciendo, yo no quiero comer maná. ¿Verdad? Eso es lo que hacían. Y se quejaba y se murmuraba y hablaba contra Dios. Y mira lo que dice el versículo 10. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Moisés se dio cuenta, eso no es la manera. Y entonces, hermanos, notamos aquí, letra B, que Moisés corrió a Dios. Mira lo que dice el versículo 11. Dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Entonces él preguntó a Dios, ¿por qué me haces mal y por qué no tengo tu favor? Él dice, si tuviera tu favor yo podría, pero así sin tu favor, ¿quién puede? Y me ha hecho recordar, hermanos, la vida de José. ¿Se acuerdan la vida de José en el Antiguo Testamento? En Génesis. Hermanos, una y otra vez dice que él halló gracia, él halló favor a los ojos de sus amos, como Potifar, como el capitán de la guardia, como el mismo faraón. Es decir, una y otra vez halló favor y halló gracia. Hermanos, yo no creo que significa que todo fue color de rosa. Era esclavo. Estaba encarcelado. Pero de todos modos Dios mostró su favor en sus circunstancias, en los momentos difíciles. Y Moisés dice, y Dios, si yo estoy haciendo tu voluntad, si te estoy sirviendo, entonces ¿por qué me sucede todo esto? Y creo que es la tendencia nuestra también. Y no solo esto, vemos también que razonó con Dios. Mira el versículo 12. Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva a la que cría, al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Él dice prácticamente, Dios no son míos, Dios no puedo proveer, versículo 13, ¿cómo voy a conseguir carne? Y versículo 14, él también menciona, no soy capaz de dirigirlos todos, yo no puedo soportar que me es pesado en demasía. Es decir, demasiado pesado. Él dice, yo no puedo llevar todo ese pueblo, yo no puedo. Y versículo 15 va más allá, incluso él dice, prefiero morir. Ahora, hay diferencia de opinión. Algunos leen esto y dicen, Moisés está quejándose, está pecando. Y otros dicen, Moisés está haciendo lo correcto. Moisés se acercó a Dios, presentó sus problemas a Dios porque él no puede. Y quizás esto es más lo que me parece. ¿Por qué? Porque Dios no le condena a Moisés. No dice, Moisés, que deja de hacer esto. No, nada de lo siguiente, ¿verdad? Más bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice versículo 15, Moisés, nota, si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que no vea mi mal. Parece, hermanos, a mí, que Moisés está diciendo, Dios, con el pueblo quejándose tanto, con tantos problemas y con todo esto, estás mostrándome todo mi mal. O es decir, como me está haciendo pecar. Y yo no quiero pecar, ¿verdad? Que él dice que yo no vea mi mal. Él dice, Dios, prefiero morir que ver toda mi propia maldad. El pueblo me está haciendo pecar, en otras palabras. Bueno, Dios respondió. Versículos 16 y 17, aquí dice Dios a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, esperen ahí contigo. Yo descenderé, hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Nuevamente, hermanos, vemos que Dios respondió en gracia. Él no dice, Moisés, estás mal, Moisés, tú tienes que aguantar. Él dice, no, Moisés, de verdad tú no puedes y te voy a poner líderes. Hermanos, notemos aquí que Dios quizás ya tenía preparadas a estas personas. Si tú lees los capítulos anteriores, vas a ver que estos 70 ya estaban. Pero ¿qué faltaba? Faltaba este espíritu que tenía Moisés. Faltaba esta sabiduría, faltaban los dones. Entonces, hermanos,
Tú dices, ¿pero qué estaba esperando Dios? Bueno, quizás estaba esperando que Moisés se diera cuenta que no podía hacerlo todo solo. Quizás estaba esperando que Moisés se acercara en humildad y que diga, Dios, necesito ayuda, no puedo. Es imposible que yo haga todo solo. Entonces Dios dio los líderes. Y no solo esto, versículo 18 en adelante, vemos que Dios promete la carne. Dice, ellos quieren carne, yo voy a mandar carne. Ahora, aún para Moisés esto era un poco difícil. Él dice, ¿qué? ¿Cómo? Aquí dice, quizás te has olvidado, pero aquí son 600,000 soldados, más los jóvenes, más los ancianos, más todas sus mujeres, más todos los niños y todos los demás. En total, hermanos, eran quizás más de 2 millones o 3 o quién sabe cuántos millones de personas. Pero acuérdate, eran familias numerosas normalmente. Ellos tenían muchos hijos. Entonces, hermanos, imaginamos que eran mucho más de 2 millones de personas. Ahora ponte, si cada uno va a comer solo medio kilo de carne, por decir. 1 millón de kilos de carne. Imagínate, todos los bueyes, en todo Madre de Dios, sería 1 millón de kilos. Lo dudo, ¿verdad? Y eso sería una comidita, una vez, ¿te das cuenta? Entonces Moisés quizás está sacando y dice, Dios, ¿de dónde va a sacar todo eso, verdad? ¿Cómo va a ser posible? Bueno, nota lo que Dios dice, versículo 19. No comeréis 1 día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes entero. 30 días de, por decir, 1 millón de kilos diario. 30 millones de kilos de aves. Porque eso es lo que Dios dice, ¿verdad? Moisés dice, versículo 22, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Mira lo que dice Dios, versículo 23, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dios dice, Moisés, yo tengo el poder de hacer esto. 30 millones de kilos de carne, para Dios, es nada. ¿Verdad? Si Él con una palabra hizo todo el universo, todas las estrellas, todos los cielos, todas las lunas, el sol, si Él con una palabra hizo el mundo y sus mares y su tierra seca, si Él con una palabra hizo todos los animales, entonces para Él traer 30 millones de kilos no es nada. Para nosotros, imposible. Pero para Dios, hermanos, acuérdense, no hay nada imposible. Entonces vemos aquí que Dios prometió esto. Entonces salió Moisés, versículo 24, reunió los 70, los juntó, salieron del pueblo, versículo 25, salieron. Y la historia, de verdad, hermanos, es un poco chistoso. ¿Por qué? Porque eran 70 y cuando salieron, solo salieron 68. Faltaban 2. Entonces todos están en su, por decir, su retiro espiritual. Y 2 de ellos no habían llegado. Y parece que nadie se dio cuenta. Entonces Dios toma del espíritu de Moisés y pone en cada uno de ellos, pero incluye a los 2 que no vinieron, porque estaban en la lista. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Hasta ellos también les dio. Mira lo que dice versículo 27. Corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. O es decir, era obvio, era un espíritu de Dios que les hacía profetizar. Y entonces un joven viene y dice, Moisés, Moisés, hay otros que están profetizando. ¿Ya?
Y Josué dice, debemos pararlos, ¿verdad? Y Moisés dice, no. ¿Por qué? Él dice, Josué, no tengas celos por mí. Él dice, más bien yo quisiera que todos profetizaran, que todos tuvieran el Espíritu de Dios, que todos servirían a Dios. Y hermanos, creo que también aquí hay una gran lección para nosotros, que nosotros no debemos tener celos cuando alguien está sirviendo a Dios, ¿no es cierto? No debemos tener celos de que Dios levante un líder o que me baje a mí. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y Dios tiene un plan perfecto. Pero hermanos, lo que también es instructivo es lo que dice Moisés. Él dice, versículo 29, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Hermanos, la voluntad, el deseo de Moisés es que todos servirían a Dios. Todos. Hermanos, ¿saben que realmente el libro de Números es un llamado a acción? El libro de Números, hermanos, es un ejemplo de una iglesia típica. ¿Es verdad? Tú dices, no, sí. Tú dices, pero ellos siempre se quejan y se murmuran y causan problemas. Exactamente. Así somos. Y Moisés dice, cuánto mejor sería que todos estarían sirviendo al Señor. Entonces Dios dio los líderes, Dios los fortaleció, Dios puso en ellos su espíritu. Hermanos, aquí hay una frase que he escuchado muchas veces, quizás ustedes también lo han escuchado, pero dice, Dios no llama a los preparados, sino prepara los llamados. ¿Okay? Dios no llama a los preparados. Él no está buscando el hombre más inteligente, el hombre de más fácil de hablar, el hombre que puede pararse delante de multitudes, el hombre que dice que tiene la lengua de oro, ¿verdad? Él está buscando las personas que se disponen a obedecerlo, a seguirlo. Y si Dios te llama, Dios te está llamando a prepararte. Dios quiere que te prepares para servirle. Entonces, vemos aquí entonces al final, versículo 31, que Dios mandó un viento recio, un viento fuerte, y trajo codornices. Eran tantos codornices que cada persona que salía recogía, aquí dice 10 homer, es decir, 10 montones. Imagínate, la persona que tenía menos tenía 10 sacos de codornices. Entonces, ni siquiera era un kilo, eran muchos kilos, hermanos. 10 montones, 10 sacos, por decir, de codornices. ¿Y qué hacían? Bueno, parece que lo que hacían era, ellos los tendían sobre rocas y todo esto para secarlos. O es decir, estaban haciendo charqui de codorniz, ¿no? Estaban haciendo su charqui de codorniz. ¿Y qué sucede? Cuando empiezan a comer, miren lo que dice versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Atava. ¿Qué significa? Tumbas de los codiciosos. Tumbas de los codiciosos. Entonces, que codiciando murió el pueblo en Kibrot Atava. Ellos pecaron contra Dios y Dios les dio lo que querían y también los castigó. Hermanos, imagínate que tú puedes tener todo lo que quieras, que tú puedes lograr todos tus sueños y a la vez también muerte. ¿Vale la pena? No vale la pena, ¿verdad? Me hace recordar lo que Jesús dijo, ¿no? Que aprovechar el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma. Mi pregunta para cada uno aquí esta mañana es, ¿tú pones prioridad en conseguir lo que tú quieres o en buscar a Dios? ¿Tú tienes más tiempo, esfuerzo, anhelo, deseo por las cosas aquí
o por Dios. Hermanos, la actitud de un cristiano verdadero es, como dijo Job, aunque me quite todo, ¿verdad? Bien me ha dado, ¿cómo voy a renunciar ahora cuando me da mal? Él dice, Dios ha dado y Dios ha quitado. Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? La actitud de un creyente verdadero es lo que vemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, que el que tiene a Cristo lo tiene todo, aunque no tenga nada. Y el que tenga todo el dinero, todos los bienes y todos los tesoros del mundo, pero no tiene Cristo, no tiene nada. Entonces mi pregunta para cada uno de nosotros esta mañana es, ¿estamos como ellos, codiciando, buscando, queriendo satisfacernos? ¿O estamos buscando primero a Dios? Bueno, no solo esto, hermanos, pero notamos aquí, capítulo 12, número 3 en su hoja, murmurando, se contagió esta pareja, se contagió estos hermanos en Aserot. En Aserot. Aquí nota, versículo 35 dice, de Kibrot Ataba partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. O es decir, entonces cada historia ocurre en diferente lugar y en cada uno de los tres vemos algo común. ¿Qué es lo que tienen en común? El pueblo, o en este caso una pareja, quejándose, murmurando. ¿Quién aparece acá? Versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora, algunos dicen, esta era su esposa, la que vemos en el libro de Éxodo. Otros dicen, no, esta mujer cusita, de Cus es el lugar, se llama. Esta mujer era otra, quizás había fallecido su esposa, entonces tomó otra. No lo sabemos exactamente. Pero ellos se quejan a causa de esta mujer. Y no solo hablaron contra su esposa, quizás alguien te ha despreciado por tu esposa, no lo sé. Y duele, ¿verdad? Pero no solo se quejaron de su esposa, pero hablaron contra su liderazgo. Versículo 2 dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Nota lo que dice versículo 3. Acuérdense, ¿quién está escribiendo? Eso es parte del Pentateuco. ¿Quién lo escribió? Moisés. Entonces, recordando esto, parece un poco raro. Dice, aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A ver, ¿se escucha? Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso, hermanos, es más o menos como humildad. ¿Okay? Otra definición, si quieres saber qué es, manso, ser manso, es como fuerza bajo control. Fuerza bajo control. ¿Ya? Es como por decir un caballo, tremendo animal, que puede jalar cualquier cantidad de fuerza y tú lo puedes dirigir solo con tu dedo, ¿verdad? ¿No es cierto? Tú agarras y lo mueves solo con un dedo nomás. ¿Por qué? Porque es fuerza bajo control. Entonces aquí dice la Biblia, Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora alguien dice, pero Moisés está hablando de sí mismo aquí. No parece muy humilde, ¿verdad? Imagínate que alguien dice, yo soy el hombre más humilde en toda la tierra. Tú dices, ya lo perdiste, ¿verdad? Se escuchó de un pequeño pueblo que todos los ciudadanos votaron y dijeron, ¿cuál es el hombre más manso en el pueblo? ¿Cuál es el hombre más humilde? ¿No? Humildad correcta, no humilde como pobre. ¿Cuál es el hombre que tiene más humildad en todo el pueblo? Entonces decidieron en una persona, un hombre, y lo llamaron y lo trajeron. ¿Y sabe qué? Él recibió como una cinta, ¿verdad? Con unas palabras ahí, el hombre más humilde del pueblo. Entonces él recibió esto. Pero el día siguiente él estaba caminando por el pueblo con su cinta en su pecho.
entonces ya lo tuvieron que quitar. Ya no era el hombre más de más humildad en el pueblo. Pero hermanos, acuérdense, cuando Moisés escribió esto, estaba escribiendo bajo ¿qué? Inspiración. Es decir, esto lo escribió por mandato de Dios, no simplemente porque él quiso. Y más bien nos muestra que es palabra de Dios, no es simplemente de un hombre. Entonces, mira lo que dice acá, versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón, a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, fiel en toda mi casa. Cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces, en el tercer lugar, y vemos nuevamente quejas, murmuraciones, personas diciendo, pero Moisés, ¿qué tú crees, verdad? ¿Quién cree que eres? Como que tú eres el único. Y Dios mismo viene y reúne con ellos y dice, mira, a otros les hablo por visiones, por sueños, pero él dice, con Moisés hablo cara a cara. Es decir, respondiendo, ¿verdad? Como una conversación. Entonces, cuando la nube se levanta, ¿cómo vemos a María? Con lepra. Hermanos, la lepra en aquellos tiempos era una enfermedad incurable. La lepra era una enfermedad que no se podía curar. Entonces, era sentencia de muerte. Era sentencia de muerte, hermanos. Entonces, ella estaba ganando la cosecha de lo que había sembrado. ¿Verdad? Ahora, quiero preguntar, seamos sinceros. ¿Quién de nosotros puede decir, no, yo nunca me he quejado? Nunca he murmurado. Nunca he hablado contra el siervo del Señor? Todos caemos en esto, ¿verdad? Hermanos, lo que merecemos es lo mismo que ella. Una sentencia de muerte. ¿Se acuerdan, hermanos? Dios dijo a Adán y Eva, el día que comieres del fruto de este árbol, moriréis. Y ciertamente, hermanos, nosotros todos hemos muerto. Tú dices, no, yo estoy aquí. No. Muerte se refiere, hermanos, a la separación. El día que Adán y Eva pecaron, estaban separados de Dios. Tuvieron miedo, quisieron taparse. Y hermanos, la Biblia habla de la segunda muerte también. ¿Sabe cuál es? El lago de fuego, ¿verdad? El infierno. Un lugar de castigo eterno. Hermanos, aquí en la tierra muchos están separados de Dios por su pecado. Pero en el infierno todos estarán separados eternamente por su pecado. Hermanos, eso no es el deseo de Dios. Eso no es el deseo de ningún cristiano, que nadie vaya
al infierno. Pero posiblemente hay alguien aquí esta mañana que está todavía bajo la sentencia de la muerte. Quizás todavía estás separado de Dios. Quizás estás viviendo bajo la condenación del pecado. Hermanos, vemos algo tan bello acá que Moisés intercede por ella. Y aunque ella tenga una pequeña consecuencia, tiene que salir del campamento por 7 días, todavía Dios le sanó. Hermanos, a mí me es muy instructivo porque cuando nosotros pecamos, nosotros tenemos consecuencias, ¿sí o no? Tenemos consecuencias. Pero hermanos, gracias a Dios que en Cristo Jesús no tenemos que pagar la consecuencia eterna. Nadie tiene que ir al infierno. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una promesa de Dios. Si tú crees de corazón, si tú pones tu fe en Él, si tú te arrepientes, serás salvo. ¿Qué impide que tú seas salvo hoy? ¿Qué impide? Quizás tú dices, bueno, no sé cómo. Si es así, por favor avísame. A mi esposa, a otro creyente maduro aquí, nos encantaría mostrarte en la Biblia cómo tener paz con Dios. Quizás tú dices, bueno, me gustaría, pero todos están mirando, todos están viendo. O es decir, tu orgullo es más importante que la eternidad. ¿Te das cuenta? Quizás alguien dice, no, pero yo soy católico. Mira, te aseguro, en la puerta del cielo, Dios nos va a preguntar, ¿a qué iglesia asistes? Ah, ya, esta sí, esta no. ¿Okay? No es por la iglesia, no es por el nombre que lleve la iglesia. Nadie va a entrar al cielo por el nombre que tenía en su iglesia. De verdad. Quizás tú digas, bueno, lo tengo que pensar. Piénsalo bien. Pero recuerda que nadie sabe el día de su muerte. ¿Verdad? No creo que tú sepas la fecha que vas a morir, ¿verdad? Nadie sabe. Entonces piénsalo bien, pero no demores. Porque si Dios te está llamando, si Dios te está invitando, entonces no quedes en esta condición. No sigas perdido y sin esperanza y sin seguridad. La Biblia dice que tú puedes tener seguridad hoy. La Biblia dice hoy es el día de la salvación. La Biblia dice que puedes tener esta seguridad. Quizás tú dices, pero nadie está 100% seguro. Yo pensaba esto, de verdad. Yo pensaba así. Cuando yo tenía 10, 15 años así en mi juventud, adolescencia, yo iba a un campamento. Y en el campamento me acuerdo que me preguntaban, ¿y tú estás 100% seguro que tus pecados son perdonados? Y yo decía, sí. Pero adentro yo pensaba, nadie está 100% seguro. Nadie tiene esta seguridad. Y yo vivía con dudas durante años. Y a los 18 años, hermanos, Dios me salvó y me quitó las dudas que yo había sufrido durante mucho tiempo. Y me dio una paz, una tranquilidad que yo nunca había experimentado. Y yo, hermanos, era como quizás algunos aquí que yo decía, pero mira, están mirando, ¿qué va a decir mis parientes? ¿Qué va a decir mis amigos? ¿Qué van a contestar? Que ya, tú eres cristiano ahora. Hermanos, este orgullo no vale. Más vale entregarte a Dios de verdad. Bueno, entonces, hermanos, aquí estamos viendo 3 historias. Quejándose, se quemó en Tavera; codiciando, murió en Kibrot Atava; y murmurando, se contagió en Acerot. Hermanos, aquí nos está enseñando Dios algo muy importante. Hermanos, para concluir, cuando nosotros nos quejamos, no estamos diciendo simplemente, me gustaría algo distinto. No es como, bueno, me gustaría tener carne y no maná. Lo que estamos diciendo literalmente, hermanos, es que escúchenme por favor, si no has escuchado.
Ya, capta esto por lo menos. Lo que estamos diciendo cuando nos quejamos, estamos diciendo, Dios, yo sé mejor que tú cómo dirigir las cosas aquí. Si yo estuviera a cargo, yo podría mejorar lo que tú has hecho. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque Dios es quien controla todo. Dios es soberano. Y cada vez que nosotros nos quejamos, estamos diciendo, Dios, yo podría ser mejor que tú. Yo sé mejor lo que yo necesito, o lo que este pueblo necesita, o lo que el mundo necesita. Estamos blasfemando cuando nos quejamos. ¿Se dan cuenta? Estamos blasfemando. Hermanos, estamos proclamando que sabemos mejor que Dios. O estamos diciendo que podríamos mejor que Dios. Y hermanos, qué insulto a un Dios vivo y verdadero. Estamos demostrando, hermanos, cuando nos quejamos una falta de fe. Porque estamos desconfiando que Dios hace lo mejor. Estamos diciendo nuevamente, yo podría hacer mejor. Es decir, hermanos, nosotros vemos las quejas como algo poquito, ¿verdad? Es pequeño, no es gran cosa. Pero Dios lo ve como grande. ¿Por qué? Porque le estamos insultando a Él mismo. Y su control, y su sabiduría, y su soberanía. Entonces, hermanos, la próxima vez que tienes la tentación de quejarte, recuerda que Dios sabe mejor lo que necesitamos. Dios sabe mejor cómo dirigir este mundo y esta situación. Y que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Vamos a orar, por favor. Porque Cristo a mi lado va, porque Cristo a mi lado